¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes, mis queridos suscritos y no suscritos. Les comento que voy a hacer una serie de videos, aproximadamente 7 videos de electrónica elemental, teoría elemental. La primera clase voy a hablar del divisor de voltaje. ¿Qué es el divisor de voltaje? El divisor de voltaje es un arreglo de resistencias en serie con una fuente de alimentación. Partiendo del principio de que todo voltaje es diferente en un circuito serie, tenemos el diagrama esquemático del divisor de voltaje. Tenemos la fuente de alimentación y las dos resistencias. Entre ellas dos hay una caída de tensión, que es lo que se le conoce como divisor de voltaje. Tenemos la ecuación característica del divisor de voltaje. Tenemos el voltaje de salida es igual a la resistencia 2 sobre R1 más R2 por el voltaje de la fuente. Tenemos un claro ejemplo de que un divisor de voltaje es una resistencia variable como la que ustedes aprecian en estos momentos. Esto es un potenciómetro o un resistor variable. Esto es lo más cercano que puede llamarse un divisor de voltaje. Ya en un momento voy a hacer la prueba de este elemento. El circuito de aplicación para un divisor de voltaje es el siguiente. Se tiene esta resistencia, esta fotoresistencia, que es sensible a la luz, y se tiene una resistencia fija. Este circuito es muy implementado para iluminar las lámparas de alumbrado público, los postes. Este circuito es muy típico. Además, este circuito también se encuentra en lo que son las entradas de acondicionamiento para señales de los microcontroladores, como el PIC y el Arduino. Como se dijo, el potenciómetro es lo más semejante a un divisor de voltaje. Tenemos los tres pines: el pin número 1, que es donde se conecta la fuente; el pin número 2, que es donde está la entrada para un preamplificador, amplificador, o para una parte de un circuito de control o un microcontrolador; y está la parte de conexión a tierra, que es el pin 3. Por acá también tengo un ejemplo teórico de cómo hallar el voltaje de salida en un divisor de voltaje, colocando con los valores de R1 de 10 kilo ohms y R2 con 100 kilo ohms. Yo simplemente lo que hago es reemplazar los valores en esta fórmula. Entonces coloco acá los valores de las resistencias del divisor de voltaje, los coloco en la fórmula, y el voltaje, el resultado del divisor de voltaje va a ser el siguiente. Tenemos que son 100 kilo ohms, 100.000 ohmios, son 100.000 ohmios dividido la sumatoria entre la resistencia de 10K, 10.000 ohmios, más la de 100.000 ohmios, y por el voltaje de la fuente. Y esto nos da 8.18. Vamos a hacerlo acá: 8.18 voltios. Esto es voltios. Hay que tener en cuenta de que las resistencias tienen tolerancia. La tolerancia de una resistencia está en plata o en dorado. Entonces hay que tener en cuenta de que el resultado del divisor de voltaje puede variar por ese aspecto. Para corroborar lo que dice la teoría de que da 8.18 voltios ese divisor de voltaje con esas dos resistencias, vamos a hacerlo de forma práctica. Entonces necesitamos una fuente de 9 voltios, necesitamos de la protoboard, necesitamos un resistor de 10 kilo ohms y por supuesto un resistor
de 100 kilo ohms y el multímetro para realizar la respectiva medición. Entonces vamos a armar el circuito. De una forma rápida. Listo. Tenemos que R1 es de 10K y R2 es de 100K. Entonces vamos a conectar la fuente. Y vamos a probar con el multímetro el respectivo valor del divisor de voltaje. Siempre se mide con respecto a tierra. Entonces tenemos el multímetro configurado en la escala DC. Lo que hacemos entonces es probar con respecto a tierra. Nos da 8.96 y aquí nos da 8.18. Como les comento, la tolerancia de las resistencias hace que se genere ese valor, pero es muy aproximado. Entonces nótese que tanto la práctica como la teoría son correctas. Ahí tenemos un divisor de tensión o de voltaje. Ahora bien, vamos a hacer lo que es el circuito aplicativo más común de un divisor de voltaje. Necesitamos la protoboard, necesitamos la batería de 9 voltios, necesitamos una fotorresistencia, una resistencia especial que cambia el valor óhmico con la luz que incide en la superficie de la misma, y necesitamos una resistencia de 10K como resistencia fija. Un transistor de uso general, voy a utilizar el TIP 41, que es un NPN TIP 41C, y como carga voy a colocar un diodo LED de color azul y una resistencia de 220 ohms para proteger el diodo. Entonces vamos a armar el circuito. Yo por acá tengo esta resistencia que está encapsulada en este elemento de plástico que es mucho más sensible. Vamos a armar el circuito. Entonces tenemos que este transistor es un NPN, es un TIC 41. El primer pin es la base, el segundo pin es el colector y el tercer pin es el emisor. Entonces el emisor lo vamos a mandar a tierra. Lo mandamos a tierra. Ahí está. Mandamos a tierra. El otro pin, que es el colector, va a la salida con el diodo LED que va a positivo. Tengan en cuenta que el diodo LED tiene polaridad. En este LED se ve perfectamente el ancho, la parte ancha interna del LED es el negativo y la parte angosta es el positivo. Entonces vamos a conectarlo de esta forma. Esto va así. Esto va así. Bueno, más bien conectémoslo. Primero el transistor, el LED al transistor. Y por último la resistencia a positivo. Entonces tenemos ya esta parte. Tenemos LED y resistencia. Y tenemos lo que es la conexión al emisor, del emisor a tierra. Y tenemos acá la base, que es el primero. Lo mandamos una resistencia de 10 kilo ohms. La mandamos a tierra, que es esta que está acá, la resistencia fija. Y tenemos lo que es ya el potenciómetro, perdón, la fotorresistencia. La mandamos
a la base y el otro cable que sobra a positivo, y ahí vamos a concluir lo que es el divisor de tensión y la parte pues, de switcheo, que es con el transistor. Ahora bien, vamos a colocar acá el negativo de la batería y el positivo. Entonces nótese ustedes que cuando yo quito el dedo de la fotorresistencia, el LED se va a encender. A ver qué pasó con esto. Mala conexión. Ah, sí, mala conexión, ahora sí. Ahora sí está trabajando. Mala conexión. Entonces si yo quito el dedo de la fotorresistencia, va a encender el LED. Ese es el circuito más típico que tiene un divisor de voltaje. Es la aplicación como más cercana que yo les puedo dar a conocer en esta clase, en esta primera clase, lo que es el divisor de voltaje. Teoría elemental, teoría básica y elemental de electrónica. ¿Sí? Es un circuito típico del divisor de voltaje. ¿Qué hace el transistor? El transistor switchea. El transistor actúa como un switch electrónico. Y lo que hace la fotorresistencia y la resistencia fija es un divisor de voltaje. El LED es una carga eléctrica y la resistencia de 220 ohms me limita la corriente que circula por el circuito, evitando que se queme el diodo LED. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, perfectamente. Entonces voy a apagar un momentico la luz para que ustedes noten que se apaga el LED. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ahora sí, vamos con la última parte, que vamos a trabajar con el potenciómetro, ya para acabar con con la clase del día de hoy. ¿Qué necesitamos? La resistencia de 220 ohms y vamos a utilizar entonces el potenciómetro. Entonces la resistencia de 220 va a positivo. Esto se coloca para limitar la resistencia variable, bueno, lo que es el potenciómetro como tal, porque si lo conectamos directamente a la batería se puede quemar el potenciómetro. Entonces conectámoslo acá. El primer cable, el primer pin, que es el pin 1, va a la resistencia, va a positivo, y el pin número 2 lo dejamos por acá al aire. El pin 3 va a tierra. Entonces ahí ya debería servir el circuito. Entonces si yo cojo el multímetro en la escala de voltios DC, aquí me tiene que marcar un voltaje. Perdón. Acá coloquemos el multímetro para que se vea el registro. Tenemos los 9 voltios. Si yo empiezo a disminuir, si yo empiezo a mover el potenciómetro, tiene que empezar a variar el voltaje. Y ahí vemos que está variando el voltaje. Esto también se le conoce como un divisor de tensión. ¿Sí? Esto es un claro ejemplo de un divisor de tensión. Ya este divisor de tensión es móvil, es variable, porque yo lo puedo manipular con la perilla del potenciómetro. Bueno, así concluimos la primera clase de teoría elemental de electrónica, el divisor de voltaje. Espero que hayan entendido, que lo apliquen en sus circuitos y que compartan el video. Un saludo para todos ustedes.